Venimos del video pasado, en el cual vimos que éramos pecadores o que somos pecadores por naturaleza, que estamos condenados a una muerte espiritual y física. Entonces, ¿cómo restauramos nuestra relación con Dios? O mejor dicho, ¿cómo Dios se reconcilia con el hombre y no el hombre con Dios? Y en todo este proceso, ¿cómo el nombre de Dios es reivindicado a pesar de tantas injusticias que Él ha tolerado y ha pasado por alto? Bueno, la respuesta no está en ti, ni está en mí, ni en un pastor, ni en un ministro, nada. Está en la única persona que es capaz de salvarnos y esa es Jesús. Jesús, que es Dios, es hombre, es el Dios hombre. Él es nuestra salvación. Y vamos a descubrir en este video es cómo toda su vida, toda su obra nos hace salvos, cómo nos salva. Recapitulando, bueno, el hombre es completamente pecador desde que nace, y esto nos lo deja bien claro la Biblia en Salmo 51:5. Es decir, no tenemos nada para ofrecer para poder ser salvos, no hay nada que hagamos tú y yo, somos moralmente defectuosos, espiritualmente incapaces y estamos eternamente endeudados para ser salvos. Es por eso que la importancia de Jesús para ti, para mí, para todos los cristianos, incluso para los que no creen en Él y para los que buscan la salvación, es importante. La persona de Jesús, su naturaleza, nos deja ver cómo es que podemos ser salvos a través de Él. Por eso quiero comenzar, así que desde el inicio, porque negar la figura o la historia o el hecho de que Jesús existió hoy en día es imposible. Y esto es algo que podemos palpar y ver en nuestra vida. Eso cambió el nacimiento de Jesús, cambió la historia, cómo la medimos, cambió nuestras vidas, pero sobre todo cambió primero a dos personas, la historia de José y María. ¿Quiénes eran José, María y José? Siempre son estas personitas que ponemos en el nacimiento, quienes ponen nacimiento, pero ¿quiénes son? Bueno, eran dos judíos que estaban comprometidos, estaban por casarse. Bueno, eso es lo que nos dice la Biblia y es en este momento donde si nos acordamos de la historia del nacimiento de Jesús, el ángel se le aparece primero a María y le dice que va a ser madre de Dios, que ella llevará en su vientre el fruto, el Emmanuel, el Dios con nosotros, un fruto del Espíritu Santo. Y ella lo cree. Pero ahora, ¿qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con el papá? Bueno, el papá es José y el papá es humano. Entonces, ellos no se habían juntado como tal. No sé si se refiere la Biblia a que no se habían juntado en carne, o sea, tenido relaciones, o si es que vivían juntos. Pero sea cual sea, José nota algo que lo cambia la manera en que ve a María. Yo no sé si es que a María se le empezó a ver una barriguita o algo, pero él entiende que María está embarazada. Y no está embarazada de él. Él entiende que ese hijo no es suyo y que solamente ese hijo pudo o podría ser fruto de una infidelidad. Ahora, quiero que nos remontemos un poco a ese tiempo. En ese tiempo, el matrimonio es muy importante, pero incluso el estar comprometido era igual de importante. Entonces, para separarte de una persona en esta etapa de la relación, pues también tenías que pedir carta de divorcio y esto pues era algo público. Quiero que notemos esa importancia, porque quizás hoy en día, bueno, si me engañaron antes de que me casara, la dejo, no pasa nada y tan, hasta ahí. Pero antes no, antes implicaba un poquito más. Bueno, regresando a la historia de María y José, José se entera que María está embarazada. Por su mente pasa que ese hijo no es suyo y él decide abandonarla. Y sí, parece una opción algo no tan buena hoy en día. Tenemos ejemplos de personas que han sido canceladas y funadas por abandonar a madres cuando están teniendo un recién nacido. Pero ¿por qué a José la Biblia lo dice que él en su justicia decide abandonarla? Bueno, de nuevo, él entiende que la única forma en la que un bebé terrenal nazca es por medio de una relación entre dos personas. Y él estaba claro que no había tenido relaciones con María, entonces tuvo que ser fruto de una infidelidad, tuvo que ser alguien más. Es por eso que él la abandona, porque si él dice o la deja públicamente, tendría que decir que fue infiel. Sometería a María a un castigo y a un juicio público, algo que realmente él no quiere que pase, porque realmente la amaba. Y quizás hablaron y María trató de explicarle, oye, te lo juro, esto no es lo que parece.
Y quizás pues José en esa duda le cree a ella, pero pues aún así esa carga de no estoy tan seguro lo hace abandonarla y, y que el hecho de que no la juzgue públicamente, no la señale ante la comunidad, hace que él pensó que María iba a sufrir menos en ese sentido, el escrutinio público y el castigo público. Por eso es que la Biblia declara que José en su justicia la quería abandonar. Bueno, ahí en ese momento, cuando José ya estaba maquinando cómo escaparse del país, el ángel de Dios se le aparece y le dice, wow, 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 tranquilo, no te vayas, no te alejes, porque eso que tiene María no fue fruto de meterse con alguien más, no fue fruto de una infidelidad, es el fruto del Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios. Ella va a ser la madre de Dios. Y esto es algo importantísimo, porque, de nuevo, entendiendo que la única forma en que José sabe que no hay cigüeña, no hay abejitas, no hay nada, sabe que la única forma de que un bebé nazca es el sexo, el hecho de que cuando el ángel se le aparece, él acepta esta realidad, este mensaje, es ahí donde podemos entender la importancia y la realidad histórica de Jesús. Porque está constatada en muchos, hay documentos que avalan, aparte de la Biblia, la existencia de Jesús. Pero también quedó plasmada que José toma la paternidad aquí, o sea, él dice, bueno, lo creo. La experiencia que tuvo que tener con el ángel tuvo que ser tan genuina para el hecho de decir, ok, está bien, entendí que lo que pasó no es obra de la carne, es obra del Espíritu Santo. Y vemos que a Jesús se le relaciona como el hijo de José. Dicen, tú no eres Jesús, el hijo de José. Es decir, José aceptó esa paternidad, aceptó que era el hijo de Dios, el que María iba a tener. Entonces es importantísimo que veamos eso. ¿Y por qué estoy poniendo énfasis en el nacimiento de Jesús? Bueno, yo creo que como protestantes, como evangélicos, muchas veces no celebramos o no ponemos el foco en el nacimiento de Cristo. Y sí, celebramos mucho más la muerte de Él. Incluso lo celebramos en Semana Santa. Y no celebramos el 25 de diciembre como nacimiento de Jesús, pero tampoco le dimos otra fecha. Y con esto no quiero decir que la muerte de Jesús no es importante. No, todo lo contrario. La muerte de Jesús es el culmen de la obra de la salvación. Si Jesús no muere, no somos salvos, no somos redimidos, no somos justificados, no somos perdonados, no somos ya eso lo dije, y no somos Él no nos propicia delante del Señor. Pero es importante que notemos que también sin el nacimiento de Cristo no hay oportunidad a que Jesús muera, nos perdone nuestros pecados, no hay oportunidad a que Él venza la muerte y con eso Él vuelva a la vida en un cuerpo glorificado y nosotros seamos y tengamos la promesa de ser un nuevo hombre y de vivir juntamente con Él en gloria. Y de nuevo, una última cosa, no tendríamos al Espíritu Santo hoy. Así que el nacimiento sí es importante para nosotros, debe ser importante en la obra de la salvación, al menos así lo considero yo. Y por eso creo que, bueno, este año quizás voy a celebrar el 25 de diciembre. Ok, entendiendo que el nacimiento es importante, ¿por qué es tan importante en la obra de salvación? Bueno, simple. Por la naturaleza del ser que nace, del ser que nace de María. ¿Por qué María es madre de Dios? Bueno, porque María fue madre de un humano en totalidad, en completitud o en completud, no sé cómo se diga. Pero también es madre, en ese sentido, lo que nace de ella es Dios. Por eso es que es importante la naturaleza. Y el hecho de que Jesús no se vea, su naturaleza humana no se vea ligada a la unión de dos personas físicas, hace que Él no tenga esta condena que tú y yo tenemos, que es el pecado original. Por eso Jesús no peca, porque Él no tiene esta inclinación hacia el mal. Y eso es importante, porque Él no peca nunca en su vida, como lo vamos a ver al rato. Pero es por eso que Jesús, al ser 100% hombre, sin mancha, sin pecado, sin error, es el precio justo, es el sacrificio perfecto para cubrir nuestros pecados. Y él, y él como Dios completamente, es el único que nos puede salvar. Por eso su nacimiento es igual de fundamental para nuestra salvación. Y así como Adán nos representó en el pecado y que por su culpa, pues sí, somos pecadores y llevamos el pecado original, pues bueno, también en Jesús Él nos representa como este nuevo hombre en nuestra nueva vida y en este nuevo pacto. En Él tenemos salvación. Y bueno,
Jesús ya nació, crece y vive 33 años. Y durante estos 33 años él nunca peca. Y de nuevo es porque él no tenía esa inclinación a pecar, sino todo lo contrario. Él es tentado por el diablo y en muchas otras tentaciones, como lo dice la Biblia, pero en ninguna ocasión él no decide pecar. Y es por eso que a pesar de ser tentado no lo hace, pero también por eso nos entiende como ser humano, nuestras luchas, nuestras batallas con las tentaciones, y por eso él es capaz de tener ese amor por nosotros y saber lo difícil que es ser un ser humano que, que es propicio a pecar. Entonces, Jesús no peca nunca y lo hace por voluntad, por decisión propia y también porque él está imposibilitado para pecar al no tener la inclinación. Y esa es su obediencia activa. Pero también hay algo que se llama obediencia pasiva, que es el hecho de él aceptar su destino, el plan de Dios para la salvación del hombre, es decir, ir y sufrir la muerte de cruz sin refutar y sin decir no lo voy a hacer. Esa es obediencia pasiva. Y en esa obediencia pasiva llega a los 33 años. Jesús es condenado a muerte de cruz. Pero, ¿qué significa entonces la cruz para la salvación? Vamos a verlo. La cruz no es solamente un acto de amor hacia el hombre, es un acto donde el nombre de Dios se tiene que reivindicar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo y hasta hoy, en ese sentido, si lo vemos así, el nombre de Dios había sido pisoteado, burlado, insultado, y Dios lo estaba permitiendo. Dios estaba permitiendo eso. Y eso crea un problema. Por eso es que la cruz es una obra de reivindicación con el nombre de Jesús, de Dios, perdón, tal como dice Romanos 3:25. Y sí, tenemos ejemplos de esto. Desde el diluvio hasta Sodoma y Gomorra, Dios ya no ejecutó juicio hacia la humanidad para erradicar el pecado. Lo pasó por alto. Y lo vemos, siervos de él como Saúl, David, Salomón y muchos personajes bíblicos, o si no que la mayoría, pecan contra él. Y es por eso que esto o esta aparente tolerancia crea un problema con el nombre de Jesús, el nombre de Dios, perdón, disculpen que me confunda ahí, el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque parece ser que él está ignorando la justicia. Y esto lo podemos ver en Proverbios 17:15, que dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ahora, si vemos que hay dos acciones ahí. El que justifica al impío, es decir, el que hace pecado no lo condena, no le da castigo, y al que es libre de castigo, al que es justo, al que no peca, lo condena. Vemos que entonces, de acuerdo a Romanos 3:25, él había pasado por alto los pecados de nosotros, estaba hasta cierto punto, por decirlo así, justificando al impío. Por eso el nombre de Dios tenía que ser reivindicado, porque él dejó pasar por alto los pecados por mucho tiempo. Por eso la cruz también trata, o bueno, vuelve a poner la justicia en el nombre de Dios, vuelve a poner el honor en el nombre de Dios, vuelve a poner el nombre de Dios en lo alto, siendo exaltado. Y esto es mucho más profundo de lo que parece. ¿Y qué es esa profundidad o cómo el nombre de Dios también es exaltado en ese aspecto para que no parezca que ignora la justicia que nos dice Proverbios? Bueno, hay tres palabras importantes: la redención, la justificación y la propiciación. Vamos a empezar por la justificación. Bueno, la palabra justificación es en términos legales. Y sí, la Biblia nos dice que Dios es juez. Esto está en Génesis 18:25. Y tal cual como un juez, Dios condena al pecador. Dios condena al que hace cosas en contra de él. Así como si tú y yo cometemos algún delito, un juez en la tierra nos va a encontrar o culpables o inocentes. Bueno, Dios a nosotros pecadores emite juicio y en ese juicio nos va a encontrar culpables o inocentes. Y esto es importante y aquí a veces hay cierto problema con incluso muchos ateos, muchos incrédulos o los que realmente dudan de por qué Dios justo puede salvar a un pecador. ¿Cómo un Dios justo puede perdonar al ser humano más malo, habiendo hecho todo lo malo en el mundo, en el hecho de muerte ser perdonado, y como a un ateo que nada más dudó de él, pues nunca lo puede perdonar?
Y sí, esta visión puede ser un poco reduccionista y humanista. Estamos tratando de evaluar a Dios con nuestra brújula ética que realmente está perdida si lo vemos actualmente entre lo bueno y lo malo. Así que no, no se trata de eso, porque no estamos entendiendo que todos somos igual de pecadores, tal como dice Santiago 2:10. ¿Y por qué podemos decir que somos igual de pecadores, tanto el ser más malo y el ateo que solo duda? Bueno, porque la Biblia nos dice, justo como en Santiago, que quien falla en una ley, falla en todas. Y sí, podemos pensar en los cientos de leyes del Antiguo Testamento, y son un montón, y posiblemente fallemos en alguna de esas, pero si nos volteamos a ver a lo que Jesús la resume, que son dos, en amar a Dios y amar a tu prójimo, como vimos en el video pasado, en algún momento fallamos en alguna de esas dos, y por mera lógica, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, pecamos en totalidad, pecamos completamente en todo. Pero bueno, si alguien me pregunta si esta persona más mala del mundo en su lecho de muerte dice, solo por decir, sin creer que sea verdad, que él cree en Jesús, solamente lo dice y lo piensa y nada más así, no, no sería salvo. La salvación tiene que ver con un acto de fe, de amor y un acto que se haga en verdadera convicción. Así que, sí, no, sí podría pasar, pero solamente si lo hace de manera así, con fe, con convicción y con certeza de lo que cree. De otra manera, no sería salvo. La justificación, la manera en que a veces lo puedo entender yo y que quizás sea un poquito más fácil es, vamos a poner que aquí está Jesús, que es justo, y que acá está el ser humano, que es injusto. Ahora, Jesús, tal como dice 2 Corintios 5:21, se hace pecador por nosotros, cambia de roles y nosotros nos hacemos justos en él. Esa es la justificación. Somos declarados inocentes, por así decirlo, somos declarados justificados en el nombre de Jesús y él es declarado culpable por nosotros. Y volviendo a la idea de Proverbios 17:15, vemos que dice, retomamos, estaba Dios pasando el castigo del impío, del pecador, lo estaba pasando por alto. Ahora, con la figura de Jesús, que es el justo, a él no lo puede castigar, porque obviamente sería abominación a Jehová. Y eso es imposible. Por eso es que Jesús se hace pecador y nosotros nos hacemos justos. Y es ahí donde se restaura el orden para poder ser salvos. Redención. Redención tiene que ver con un tema de deuda. Es decir, hay una deuda que nosotros no podemos pagar. Una deuda moral, una deuda infinita. Y esta deuda Dios sabe que la tenemos, es consciente que la tenemos con Él y que por más que hagamos nosotros, no hay nada. Entonces Él en su amor nos la perdona. Él en su amor nos quita esa deuda. Pero aún así hay un precio que pagar. Y ese precio lo paga Cristo. Veamos al Antiguo Testamento. Y si vemos, había cientos y siempre se hacían sacrificios por el perdón de los pecados. Es decir, ninguno de estos sacrificios realmente completaba el valor para pagar por los pecados de la humanidad y por eso era necesario que se volvieran y volvieran a hacer. Pero es ahí donde la sangre de Jesús, del ser y del Cordero perfecto como humano, es el precio justo y el más valioso, incalculable precio para pagar esa deuda, tal como lo dice Primera de Pedro 1:18-19. Entonces ya vimos, somos justificados, somos redimidos en Él, somos expiados en nuestros pecados. Pero ahora, esa sangre derramada de Jesús, no solamente nos perdona de nuestros pecados, nos paga nuestra deuda, nos compra a nosotros, sino que también calma la ira de Dios. Y sí, Nahum 1 del 2 a 3 nos cambia la perspectiva de la que podemos tener de primera de Juan 4:8, en la que nos dice que Dios es amor. Nahum nos habla de que Dios es irascible, va a cometer o va a ejercer juicio contra su enemigo. Y esto es importante, y lo vuelvo a recalcar como en el otro video. A veces pensamos que Dios es completamente amor por Juan, y no es que Juan sea un error, sino que no estamos interpretando la Biblia en todo su contexto. Dios es amor, sí, pero no es solo amor.
Amor es una de sus cualidades, también como la justicia, como es el ser irascible, como es el honor, como es la santidad. Todas esas cualidades de Dios son infinitas. No es ninguna más, ninguna menos, no cambia de acuerdo a cómo Jesús, a cómo Dios se sienta. No, no, no. Todas en un infinito así. No sé cómo explicarlo, así en un infinito grandísimo. Ninguna es más, ninguna es menos. Así que creo que hay que cambiar esa idea de que Dios solamente es amor. Dios también es un Dios justo, un Dios que se enoja, tal como nos muestra la Biblia. Así que, bueno, hay que tener cuidado con eso. Y no es por tenerle miedo a Dios, es solamente entender que su justicia Él tiene que actuar. Pero ¿quién es el enemigo de Dios del que habla Nahum? Pues de acuerdo a la Biblia también, pues somos tú y yo, tal como lo dice Primera de Colosenses 1:21. Y como enemigos de Dios, ¿cuál es nuestro precio? ¿Cuál es nuestro castigo? La muerte. Y todo esto ya lo vimos en el video pasado. Nada más es como para dejarlo claro. Y entonces hay un juicio que Dios va a cometer en su ira. Sí. Y es la muerte. Ahora, es por eso que la sangre de Jesús calma la ira de Dios, propicia la ira de Dios para que no se emita juicio contra nosotros. Es decir, la ira de Dios se apacigua en ese aspecto. Nuestra deuda moral es perdonada y la sangre de Cristo en ella nos hace libres, nos hacemos justos por Él y Él se hace pecador por nosotros. Ahora, el hecho de que Jesús se haga pecador por nosotros es mucho más profundo, significa mucho más de que, bueno, Él acepta nuestra culpa. No, es por eso que Él muere. Y en la muerte, esa muerte de cruz, Él se siente abandonado. Y Él grita, Señor, me has abandonado, ¿por qué me has abandonado? Y no es solo dramatismo bíblico, no. Realmente en ese momento Jesús estaba experimentando eh, la oscuridad, estaba experimentando el abandono de Dios por el pecado que Él estaba llevando en todos nosotros, estaba experimentando la ira de Dios que tenía que ser calmada por todo el pecado de la humanidad que le estaba llevando. Es decir, Jesús en la cruz estaba experimentando la condena que tendría que ser sobre nosotros, de todos en ese momento. Por eso es importante la cruz, entender todo lo que significa desde el nacimiento de Cristo hasta este punto, para hacernos salvo, desde la justificación, la redención y la propiciación de nuestros pecados, de nuestra vida. Es ahí, por su naturaleza, que podemos ser salvos. Y sí, nosotros somos pecadores, no podemos pagar esta deuda, no podemos cumplir la ley, no podemos salvarnos, pero Jesús pudo. Y Jesús no solamente pudo, también lo hizo. Él nació sin pecado, Él vivió sin pecado, pero muere llevando nuestros pecados. Él en su obediencia activa cumple la ley que nosotros no podemos cumplir y en su obediencia pasiva acepta el castigo que nosotros debemos de llevar. Es por eso que la cruz resuelve todo, resuelve la justicia de Dios satisfecha, la ira de Dios fue calmada, la deuda moral fue pagada, el nombre de Dios fue reivindicado, el pecador fue declarado justo y la salvación quedó garantizada. Que en el momento también de la cruz, Jesús dice, consumado es, todo se pagó, ya no hay nada más que hacer. En ese momento todo fue completo. El plan de salvación llegó a su fin, en ese sentido, se completó. Y ya no hay nada más que tú ni yo podemos hacer, porque todo lo que Dios hace en Jesús, y que también es Dios, lo hace por amor, por gracia, por reivindicar su nombre y por amor a nosotros. Es un acto tan hermoso que yo realmente cuando lo entiendo y lo trato de compartir y pienso más en eso, realmente dudo mucho que esto es algo que solamente se le haya ocurrido a alguien en su mente, porque hay muchas complejidades y cosas que hay que tomar de aquí y de allá, de toda la Biblia, así que para mí eso es una muestra de la realidad de lo que está pasando en esta obra de salvación. Y sí, en esta obra de salvación Jesús experimentó lo que nosotros debíamos de experimentar: la ira, el abandono, la oscuridad y la muerte. Pero venció lo que nosotros no podemos vencer. Venció la tumba. Él resucita el tercer día venciendo a la muerte, con un cuerpo glorificado, resucitado y con la promesa para nosotros del Espíritu Santo y con la promesa de que nos volveremos a reencontrar con Él. Por eso que negar
la historia de Jesús que existió desde el impacto más pequeño, como la vida que cambió de José y María, como José lo acepta, entendiendo la realidad divina de lo que estaba pasando en ese momento, hasta su muerte, es imposible que la podamos negar. Es un hecho histórico, es un hecho real, pero sobre todo es un hecho histórico en nuestras vidas que nos cambia. Así que si no estás seguro de tu salvación, busca de Cristo. Reflexiona un momento sobre todo lo que significa la vida de Cristo en ti, en tu persona, en tu vida. Y a lo mejor si habías entendido cómo es que Jesús, no habías entendido cómo es que Jesús nos salva, pues bueno, date un tiempo para reflexionar y darle el valor que realmente merece la obra, la vida y la muerte de Cristo. Y tranquilo, si hoy estás viendo este video, es porque aún hay oportunidad. Busca al Señor, clama a Cristo, corre a Él, realmente trata de encontrarte con Él, trata de buscarlo, porque Él sigue salvando y tú y yo cada día tenemos la necesidad de ser salvos por medio de Él. Bueno, si llegaste hasta el final de este video, ya ves que trato de esmerarme un poquito más. Ya son 3 videos, llevo 5 suscriptores y esto pues ya me está dejando. No, no es cierto. Estoy estrenando micrófono, también ahí, aquí mi estudio lo estoy armando poco a poco. Así que te agradecería si le das like, lo compartes, te suscribes. Y también me sigues en TikTok, me sigues, bueno, Instagram casi no lo uso mucho. La realidad que ya entre YouTube e Instagram, digo, entre YouTube y TikTok se me complica mucho, pero te agradecería que igual si me sigues en mis redes sociales, compartes el contenido y pues bueno, también que dejes tus comentarios. Si quieres saber por qué es que somos salvos, te recomiendo el otro video. Digo, cómo es que somos pecadores, por qué somos malos por naturaleza y por qué necesitamos la salvación en Cristo. Te recomiendo ese video, velo a ver. Y gracias. Dejas tu comentario, qué te parece, como de dudas, algo que me quieras preguntar y tratar de que yo responda en otro video. Bueno, o si también tienes alguna queja sobre lo que estás viendo, adelante, déjalo, está libre. Bye. Gracias.